Muy buenos días, amados hermanos. Hoy jueves seguimos con nuestros devocionales de la mente de Cristo. Hemos visto las 9 virtudes del Espíritu Santo, Gálatas 5:22-23. Y vamos a continuar con bondad y con fe, para ir completando esas virtudes que básicamente es el carácter del cristiano. Así como las bienaventuranzas son las normas o la constitución o las leyes de aquellos que vamos a vivir y que queremos entrar en el reino de los cielos, estos frutos del Espíritu son el carácter que vamos a desarrollar como cristianos. Como hemos aprendido, se desarrollan poco a poco, tienen una vida de disciplina, una vida de oración, una vida de constante lucha contra la carne y queriendo agradar a Dios por sobre todas las cosas y orando para que el Espíritu Santo de Dios sea pleno en nosotros y poder estar llenos de Él y así poder vivir vidas que agraden a Dios. Sería más fácil si vinieran en goticas o si nos despertáramos llenos de estas 9 cosas, pero el Señor nos advierte que el camino es angosto y no es pavimentado, la puerta es angosta y no vamos a pasar con cargas ni con equipaje, sino necesitamos despojarnos poco a poco de lo que somos nosotros y tomar el yugo de Cristo, que es fácil y ligera su carga, y así poder tener vidas que agraden al Señor. Vamos a orar para poner ese tiempo en las manos de Cristo Jesús y que sea su Espíritu Santo guiándonos y siendo nuestro gran Maestro el día de hoy. Amado Dios y Padre Santo, Señor, hoy oramos, Señor, porque tu palabra, Señor, llega al profundo de nuestro corazón, nos traspase, Señor, y nos haga, Señor, cada día más como tú, Señor, a desarrollar un carácter y a tener pensamientos de acuerdo a tu verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos por este tiempo, te alabamos, Señor. Bendice a cada persona que está al frente de esta pantalla, Señor, a sus familias, Señor, que podamos divulgar el mensaje de Cristo, Señor, a través de los medios que tú has dado para ellos, Señor. Te honramos y te exaltamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a vivir vidas plenas y llenas de su poder para poder adorarte y poder cambiar lo que está mal en nosotros y poder desarrollar estas características en nuestro carácter y parecernos cada día más a tu Hijo. Hemos orado en tu poderoso nombre, Señor. Amén y amén. Listo, mis hermanos, entremos en materia. La primera es bondad. Ayer Sergio nos hablaba de benignidad. Benignidad es el sentir, el querer hacer lo bueno. La bondad ya es la acción, ya es hacer lo que es bueno. Y el Señor Jesús anduvo en esta tierra haciendo el bien. El Señor Jesús vino a hacer ver los ciegos, a hacer oír los sordos, a hacer caminar los cojos. El Señor vino a resucitar muertos. El Señor vino a abrir un nuevo camino por el cual acceder al Padre. Esto es la bondad manifestada en Dios mismo a través de la persona de su Hijo. Lo opuesto a la bondad es la maldad, es la iniquidad, es la inmoralidad. Necesitamos ser bondadosos y la bondad se muestra a través del trabajo, de ser siervos, así como el Señor lo hizo. El Señor decía: yo trabajo porque mi Padre aún trabaja. El Señor se la pasaba trabajando en la obra de su Padre y la agenda de todo el día decía: la obra de mi Padre. Así debería ser nuestra agenda, la obra de Dios y el reino de los cielos. Vamos a nuestro primer pasaje, Mateo 25, 21 y 23. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido mucho, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y al segundo siervo le dice lo mismo: hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Como vemos, ser bondadosos es hacer lo bueno, es trabajar, como estos dos siervos que están en esta parábola, que hicieron lo bueno y el tercero no hizo tan bueno y no compartió la felicidad de su Señor. Necesitamos trabajar en la obra del Señor. Necesitamos vivir para Cristo. Recordemos que el Señor dice en Mateo 7:17: del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Necesitamos dar fruto. Necesitamos dar fruto bueno delante de los ojos de Dios. Necesitamos hacer las obras que el Señor quiere que hagamos para su iglesia. Necesitamos trabajar y esforzarnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesitamos hacer como el Señor Jesús, que vivía para hacer lo que el Padre le había mandado hacer. Después de
de cuando el Señor sana el sordomudo en Decápolis, toda la gente queda asombrada y dan testimonio de él diciendo, la gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Recordemos que el Señor prometió que haríamos cosas mayores a estas, de oír, de hacer oír sordos y de hacer hablar mudos, porque esas cosas son temporales, porque cuando nosotros llevamos el Evangelio de Cristo, estamos haciendo tesoros eternos, tesoros en el cielo, donde no se van a perder. Estas obras que el Señor hizo fueron temporales, fueron maravillosas, pero hoy podemos hacer algo más maravilloso, que es hablar de Cristo, compartir su palabra, llevar a otros este mensaje de salvación, llevarles a otros la nueva vida que hay en Cristo Jesús a través de mostrarles que son pecadores y necesitan un Salvador que es Cristo Jesús. Por eso, querido amigo que nos acompañas, o queridos hermanos que pronto tenemos una vida de religiosidad, esa es una invitación a que realmente miremos nuestra vida y miremos si estamos andando en los caminos del Señor y si hemos confesado nuestro pecado y aborrecemos el pecado y odiamos todo aquello que no agrada a Dios, para así poder arrepentirnos y poder entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto, pero ese camino que conduce a un gozo eterno y a una felicidad delante de nuestro Señor. Entonces no olviden, bondad es trabajar y es hacer lo bueno. Recordemos que en Efesios 2:10 el apóstol nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No nos salvamos por hacer lo bueno, pero sí, después de que creemos en Cristo Jesús, debemos hacer lo bueno. Como hijos de Dios, debemos andar como el Señor anduvo, haciendo la voluntad del Padre. Recordemos que el Señor en la cruz dijo, consumado es. O sea, todo lo que el Padre le había mandado hacer, Él hizo. Estamos haciendo las obras que el Padre nos ha puesto a hacer. Estamos cumpliendo la gran comisión. Estamos llevando vidas buenas y bondadosas delante de los hombres para tener un testimonio visible y también audible. Debemos pensar y rogar al Señor para que podamos vivir de esta manera. Nuestra segunda virtud es fe. ¿Pero qué es fe? Fe es creer sin ver. Nosotros practicamos la fe cotidianamente en nuestra vida. Abrimos la llave del grifo y nos tomamos de esta agua y no pensamos qué puede haber detrás de los embalses o qué puede haber en todas estas cosas donde almacenan el agua. Y nos la tomamos tranquilamente, confiando. Vamos a un restaurante y comemos sin pensar muchas otras cosas. Entonces, esta es la fe que Cristo nos enseña que debemos tener para poder llegar al cielo. Una fe como la de un niño, que no se preocupa por el mañana, sino está convencido que sus padres le van a suplir todas las necesidades. Así es nuestra fe con Dios. Debemos tener esta fe, esta credulidad en las promesas de Dios. Lo contrario a la fe es la incredulidad y la inconstancia. Jesús fue fiel. En Juan 14:14 el Señor nos da esas promesas preciosas. Lo que pidan en mi nombre yo lo haré. El versículo 14. El 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. El 19, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán y porque yo vivo también ustedes vivirán. ¿No les parece hermoso? No estamos huérfanos, mis hermanos. El Señor dice que como Él vivió, nosotros viviremos. Y que pidamos las cosas en su nombre y Él las hará, para darle gloria a Dios. Esas son las promesas de Dios. Entonces, necesitamos tener esta fe en las promesas de Dios. Recordemos que Jesús fue fiel con sus discípulos, fue fiel hasta la muerte. El Señor aún en la cruz fue fiel, entregó su espíritu y cumplió el propósito de su Padre. Recordemos que en Hebreos es llamado el sacerdote fiel, en Apocalipsis es llamado el testigo fiel, en Hebreos 3:18 es llamado que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este es nuestro Cristo, nuestro Dios que no cambia. No creamos que estamos solos. El Señor fue el mismo que se le apareció a sus discípulos y cambió sus vidas. Es el mismo que resucitó entre los muertos. Y Él dice que nos iba a dejar el Consolador para que nos enseñara sus cosas. Y ese es el Espíritu Santo, el que habita en ti y en mí. Necesitamos andar plenos y llenos del Espíritu Santo a través de la oración y una comunión perfecta con el Padre. Esa es la invitación que tenía para hoy. A ser bondadosos a través de hacer acciones y a tener fe y confianza en nuestro gran y Salvador, el Señor Jesucristo. Mis hermanos, buen día, el Señor les bendiga y que tengamos vidas llenas de buen fruto delante de nuestro buen Dios.